estamos de vuelta. Arranca una nueva etapa. Si todavía no nos conocés, somos Cari y Santi y llevamos más de 6 años dándole la vuelta al mundo en nuestro motorhome. Durante 5 años estuvimos viajando por América, recorriendo desde Ushuaia hasta Alaska, y el año pasado cruzamos a Europa. Estuvimos viajando por 6 países de Europa y ahí cruzamos el estrecho de Gibraltar para hacer una travesía de 4 meses por África que fue realmente una locura. Por supuesto que de todos estos viajes en nuestro canal vas a encontrar videos, así que te invitamos a que, si aún no los has visto, que después de este video puedas disfrutar de todos los episodios que hay en nuestro canal y, por supuesto, que te suscribas y actives la campanita para no perderte nuevos videos. Ahora ya estamos de vuelta en Europa. En este momento estamos en el sur de España y tenemos un tremendo plan para continuar nuestra vuelta al mundo. Hace 2 días que cruzamos a España, tuvimos un cruce en ferry espectacular, estaba recontra calmado el mar, fuimos al supermercado a hacer quehaceres y demás, y nos vinimos a este lugar que es un área de autocaravanas para reencontrarnos con Sofi y Nico de Modo Van, con quienes estuvimos viajando un mes por África, así que fue re lindo reencontrarnos con nuestros amigos. Aprovechamos a compartir, a ordenarnos un poco, y la verdad es que este lugar está genial. Ahí hay para descargar aguas, cargar aguas. Todo esto es gratuito, te puedes quedar hasta 3 días. Dice que no hay problema con bajar mesitas y demás. Así que vamos a aprovechar a hacer los quehaceres antes de salir a la ruta. Como siempre hablamos, hay muchas variables para tener en cuenta cuando uno organiza viajes largos. Obviamente que no siempre se pueden considerar todas, pero uno trata de hacer lo posible para que cuadre de la mejor manera. En este momento lo mandatorio es el clima, porque se viene el verano y el calor que hace 2 días que no salimos de abajo del aire acondicionado. En estos momentos hacen 34 grados, por suerte donde estamos refresca en la noche, pero bueno, ya tenemos un plan organizado para estos próximos meses por Europa, y como sabemos por experiencias o cosas que hemos estado viendo y leyendo, el sur de Europa, tanto la costa de España, Italia y demás, es muy calurosa, así que nos hemos armado una ruta para irnos más hacia el norte. La primera parte del plan es cruzar a Portugal y subir haciendo toda la costa de un nuevo país. Y ahí vamos a regresar hacia España, porque nos vamos a tomar un ferry desde España a Irlanda, y ya tenemos fecha y estamos a 19 días, que acá les damos una recomendación: si van a querer hacer esta travesía, saquen ese ticket con tiempo, porque el que conseguimos era el único que había disponible, ya estaba todo agotado. De hecho, para adelante hay como muchos meses sin barco, de casualidad hemos encontrado uno, así que hemos armado una ruta de unos 2000 kilómetros aproximadamente para recorrer Portugal, el norte de España, para embarcar hacia Irlanda y luego hacia Reino Unido. Así que te invitamos a que nos acompañes en esta nueva etapa de nuestra vuelta al mundo. Estos son los paisajes que nos han estado rodeando estos días. Nuestra primera parada va a ser la ciudad de Sevilla. Estamos a unas 2 horitas de viaje. No puedo escuchar Sevilla sin pensar el que se fue a Sevilla perdió su silla. No sé si tiene algo que ver con la ciudad o no, pero escucho la palabra y me acuerdo del dicho. Busqué la historia, así que ahora se las cuento. Dice que todo viene del siglo XV, cuando 2 arzobispos se disputaron el poder en Sevilla. El protagonista principal era Alonso de Fonseca. Él era arzobispo de Sevilla, pero tuvo que irse temporalmente a Santiago de Compostela para resolver conflictos políticos y religiosos. Mientras estaba fuera, dejó a su sobrino ocupando el cargo de manera provisoria. El problema fue que cuando quiso volver, el sobrino no le quería devolver el puesto. Entonces quedó instalada la idea de que si abandonas tu lugar, corres el riesgo de que otro lo ocupe y no te lo quiera devolver. Y de ahí nació el dicho: quien se fue de Sevilla, perdió su silla. Dime a dónde vas y en qué pensás. Tu alma está perdida, ya dejaste de soñar, cansada de... Ya estamos en Sevilla, hemos encontrado lugar para estacionar acá en la calle, pero mira la cantidad de motorhome: 1, 2, 3, 4, 5. Es como un parking gigante. Por allá hay también más motorhome, por allá hay más.
y por suerte, o sea, hace calor, pero ya está bajando el sol, así que está más aceptable. Igual dice alerta, clima extremo, aviso amarillo por altas temperaturas. Está tremendo el calor. Vimos que la semana que viene mejora un poco, se ve que hay justo en este momento una ola de calor, pero bueno, vamos a pasar la noche, descansar. Te voy a sorprender con una comidita bien española para festejar nuestro regreso a España. Y una cerveza, por favor, que hace un calor. Es parte de la sorpresa española. Miren lo que es España. Tortilla de papas y que vienen dos versiones, con cebolla y sin cebolla. Nosotros compramos sin cebolla, ya lista para calentar. Esta fue una de las primeras compras que hicimos en el supermercado apenas llegamos a España. Mirá lo que es este jamón ibérico. ¿Cuánto te extrañamos? En estos 4 meses viajando por África, una que, bueno, como les estuvimos mostrando, en muchos de los lugares el concepto, digamos, del supermercado no existía, pero muchos de los países en los que estuvimos eran musulmanes. Entonces, en los que había supermercado, por ejemplo, en Marruecos, no se conseguían productos de cerdo. Sí, por ejemplo, compramos, que de hecho conseguimos en un Carrefour en Agadir, pero porque únicamente encontrás en esa cadena de supermercados en una sección exclusiva y demás, si no, no es algo fácil de conseguir. Y no me refiero al jamón ibérico, sino al jamón cocido común y corriente, digamos. Se me está complicando un poco sacarlo, che. Porque... Creo que hay que sacar toda la hoja de abajo, ¿no? Y sí, ahí está. Es lo que estoy tratando de hacer, pero no quiero que se me desacomode. Una postal española. Mirá lo que es esta mesa. Cervecita, jamón, pan, digo. Estaba mirando el jamón y... Jamón por acá y tortilla. Voy a decir de papas porque no me sale decir tortilla de patatas. Para nosotros, tortilla de papa. Uy, tiene una pinta. Estas las compramos en el Mercadona, que ya habíamos comprado antes y muy ricas. Salud. Salud. Por el regreso a España y Europa. Y por esta nueva etapa que comienza en este canal. Buen día desde Sevilla. En estos momentos estamos en la capital de Andalucía. Para aquellos que no hayan visto los episodios anteriores, cuando estábamos viajando por España, habíamos contado que el país está dividido en comunidades autónomas. Una de ellas es Andalucía y bueno, esta Sevilla, además de ser la capital de la provincia de Sevilla, es la capital de la comunidad autónoma. Estamos aprovechando el fresquito de la mañana para salir a recorrer la ciudad. Está en este momento espectacular, pero para hoy anuncian mucho calor, así que vamos a aprovechar mientras dure el fresco. Hacen 22 grados en estos momentos, son las 8 de la mañana. La verdad es que anoche, pese al calor que hacía, dormimos súper frescos. Afortunadamente baja el calor en las noches, o por lo menos ahora que estamos en primavera todavía. No sé cómo será el verano por acá, pero bueno, pasamos una noche súper tranquila. Ahora estamos aprovechando para caminar por la ciudad. Se ve mucha vida, mucha gente haciendo actividad física, seguramente muchas personas yendo a trabajar también. Y miren qué bonito. Esto es el Palacio de San Telmo. Está muy tranquila la ciudad todavía, hay muy poca gente caminando. Y recién Caro leyó que Sevilla es considerada una de las ciudades más calurosas de España. No, supuestamente decía en internet, decía de Europa, no solo de España. Así que, de hecho, el otro día hablando con Sofi y Nico nos decía, menos mal que van ahora, porque si no, suele llegar a ser como 45 grados. Así que, si están pensando viajar por acá en verano, prepárense y si no, vengan en otoño o primavera. Eso me hace reafirmar que el plan que armamos de irnos directo para Irlanda y Reino Unido desde acá está acertadísimo. Pero
Durante los siglos XVI y XVII, Sevilla pasó a ser una de las ciudades más importantes del planeta porque controlaba todo lo que era el comercio con América. Es muy loco, ¿no? O sea, ahora venimos de episodios atrás viendo cómo era ese triángulo del comercio. Pero bueno, acá, dado que se encuentra el río Guadalquivir, fue el principal puerto a donde llegaban las cosas a España, y este lugar que está a mis espaldas es el Archivo de Indias, donde se encuentran hasta el día de hoy muchísima información, mapas, cartas, documentos de todas esas navegaciones que se hacían hacia América. Y al lado del Archivo de Indias nos encontramos con la Catedral de Sevilla, súper famosa por ser considerada la catedral gótica más grande del mundo. Les voy a dejar una recomendación. Me traje este pañuelo de los que les compramos a Hassan allá en Marruecos. Me lo traje para el sol, para que sea acá un rato, está muy fuerte. Y me fue súper útil porque para entrar a la catedral no se puede entrar con hombros descubiertos, así que me salvó para poder entrar a conocer. Y junto con esta, acá les va otra recomendación que siempre les damos cada vez que vayan a viajar para situaciones como las de ayer, que nos surgen dudas mientras vamos viajando, curiosidades, o para reservar la actividad que estamos por hacer ahora en estos momentos. Nosotros siempre viajamos con internet y hace muchísimos años que estamos usando las eSIM de Olafly, que tienen datos ilimitados. Así que si vas a venir a viajar a España, puedes contratar una eSIM específica para acá, o si vas a hacer varios países, puedes comprar la regional de Europa. En todas esas opciones, con el código Carizante tienen un 5% de descuento. Y si no, también está la otra opción, que son los planes, que se llaman Olafly Plans, que pueden ser suscripciones mensuales o anuales, y lo venimos usando ya hace muchos meses, y la verdad es que nosotros estamos muy contentos porque con la misma eSIM tenemos cobertura en 160 destinos, entonces vamos cambiando de país en país y ya tenemos internet, y en Olafly Plans tienen un 10% de descuento usando el código Carizante. Y otro beneficio más disponible es Always On, que es que siempre vas a tener 1 GB de garantía con cualquiera de los planes o las eSIM que contrates. Así que en la descripción del video te dejamos los enlaces o puedes escanear cualquiera de los QR que te aparecen en pantalla. Nosotros, por lo tanto, ya estamos en Plaza El Salvador para empezar un free walking tour. Así vamos a conocer un poquito más de esta importante ciudad de España. Caminar por Sevilla es encontrarse constantemente con huellas de distintas épocas. Los romanos la llamaron Hispalis, pero gran parte de la ciudad que vemos hoy comenzó a tomar forma durante la presencia musulmana en la península ibérica. Durante casi 500 años, Sevilla formó parte de Al-Andalus y pasó a conocerse como Ishbiliya, un nombre del que deriva directamente el actual Sevilla. Cuando los reinos cristianos conquistaron la ciudad en 1248, no destruyeron todo lo que encontraron, sino que muchas construcciones fueron conservadas, adaptadas o ampliadas. Un buen ejemplo es la Puerta del Perdón, que originalmente era una de las entradas de la Gran Mezquita de Sevilla y que todavía hoy sigue formando parte del conjunto de la catedral. Por eso, Sevilla no es simplemente una ciudad cristiana construida sobre una ciudad musulmana, sino el resultado de siglos de mezcla entre ambas culturas. La Giralda es probablemente el ejemplo más famoso. Originalmente fue construida como un minarete musulmán desde donde se llamaba la oración. Tras la conquista cristiana, la torre se conservó y sobre ella se levantó el campanario que vemos hoy. Algo parecido ocurrió con el Real Alcázar. Aunque hoy es un palacio real español, gran parte de su arquitectura conserva la influencia islámica. De hecho, algunos sectores fueron construidos para reyes cristianos utilizando técnicas y estilos desarrollados por artesanos musulmanes. Hemos terminado nuestro recorrido por la ciudad. Está muy bueno hacer un free walking tour. La reserva es gratuita, pero después uno le paga al final al guía. Pasamos por los lugares emblemáticos como la catedral, el Real del Alcázar, la universidad, y ahora hemos terminado y finaliza en uno de los lugares más icónicos que tiene la ciudad, me arriesgaré a decir que más maravillosos, que es la Plaza de España. Miren lo que es este lugar.
Todo este lugar fue construido en el año 1929 para una exposición iberoamericana, que lo que España buscaba hacer era mostrarle cariño a América, y en realidad esta exposición estaba prevista para el año 1911, pero por diferentes causas se fue posponiendo, bueno, y recién se hizo en 1929, y dicen que no fue muy exitosa, no tuvo el resultado esperado, porque además coincidió justo con el año de la crisis del 29 y demás, pero la guía también contaba recién de que afortunadamente les han quedado estas construcciones y toda esta plaza, y la verdad es que está muy lindo. Es impresionante la construcción, pero gigante. Creo que después de haber estado 4 meses por África me había olvidado del turismo, digamos, la cantidad de gente que me sorprende ver acá. Creo que salvo en la isla de Gorée no habíamos visto así tanta gente haciendo turismo. Bueno, en Marruecos sí vimos. Bueno, sí, descartando Marruecos, que es súper turístico, en todo el resto de la travesía. Marruecos es tan distinto a todos los otros países que estuvimos recorriendo en África, entonces queda como excluido. Cuando por ahí hacemos un análisis, sacamos alguna conclusión más genérica de África, Marruecos, si hay que ponerlo, es mucho más parecido a Europa que al resto de lo que hemos recorrido por África. Y en toda esta parte de abajo hay bancos que representan a las provincias de España, como por ejemplo Jaén, y miren acá abajo hay un mapita donde muestra dónde está Jaén. Todo ese escenario que se ve ahí es porque todos los años se hace un festival. La hermosa vista que hay desde acá al balcón. Y de acá, miren, se ve el escenario, tremendo escenario que están haciendo para el festival. Y ese pareciera ser como una zona de palcos. Y ya estamos dejando la ciudad de Sevilla. La verdad que nos encantó. Una ciudad con mucha historia, prolijita, linda para caminar, espectacular. El calor que hace, eso sí, marca 38 grados para hoy. O sea, son las 4 de la tarde, marca 37 y dice que a las 18 horas van a ser 38, o sea, va a seguir subiendo todavía. Así que nos vamos a alejar un poquito de la ciudad, buscar un lugar para pasar la noche. Buscando hace un tiempo encontramos un río que está muy cerquita de por acá, que se llama Río Tinto, así que esa va a ser nuestra parada antes de cruzar ya para Portugal. Y vamos a hacer la primera carga de combustible desde que hemos vuelto a Europa. Y recién veníamos pensando que la última vez que cargamos acá en España fue previo a la guerra. Y el diésel estaba 1,20 y ahora está 1,75. ¡Qué locura! Un montón, o sea, para nosotros es un montón porque es un gasto recontra significativo en nuestro viaje, pero además el precio del combustible impacta en absolutamente todo, porque todo tiene logística y un costo para transportar los productos, así que es una locura lo que ha aumentado. Hemos llegado. Les voy a mostrar el lugarcito. ¿Qué tal? Tenemos bajadita y todo el río. Es muy llamativo el color. Guarda que está empinado. Hasta cascadita. Cascada privada y todo. ¿Sabés a qué me hace acordar? A el río de La Rioja, que no me acuerdo ahora el nombre. Cañón del Ocre o Cañadón del Ocre, algo así. ¿Pero eso dónde era? Yendo para la mina La Mexicana. No, eso era Río Amarillo. ¿Cañadón del Ocre no era en otro lugar? No, ese era el Cañón del Ocre. Que estaba diciendo vos era uno que se juntaban dos ríos de distinto color. Qué copado. Obviamente que estos colores es debido a los minerales que trae el río, que por eso el color. Si bien hace calor, a la sombra y con el vientito, te digo que re zafamos anoche. Sí, está buenísima la cascadita.
placer que ha sido pasar la noche acá, tranquilo, dormido fresco. Me pasó un alma encima del sonidito de la cascada que era como Te cantaba el errorró. relajante. Así que estamos acá listos para arrancar un nuevo día. Última mañana en España. Última mañana en España. Para el momento, para el momento. Nos vamos. Yo creo que España la vamos a ir haciendo en cuotas. Sí, porque muchas rutas van a hacer que vayamos, volvamos. Y además creemos que es un país de esos para volver siempre. Entonces, muchas veces en nuestro viaje, la prioridad ha sido recorrer lugares a los que pensamos que tal vez uno nunca vaya a volver, y otros sabes que en algún momento de la vida, si uno no lo hace en motorhome, te tomas un avión y venís. Sabes que España y viajar por Europa es mucho más fácil que por otros países, así que vamos a desayunar y arrancar ruta. En la ruta, miren qué día tan espectacular, cielo despejado, está lleno de campos toda esta zona que veníamos atravesando, o sobre todo acá donde nos desviamos para ir a ver el río. Mucha plantación de girasol, hemos visto. Voy a preguntar que no sé qué es esta planta. Bueno, ahora ya no hay más. Eso también es girasol. ¿Eso es girasol? Chiquito, girasolcitos. Vamos a transitar nuestros últimos kilómetros por España. Pero antes tenemos una tarea para hacer. ¡Qué lindos! Parecen muy bonitos los girasoles y estos están mirando para acá. Miren qué linda que está la ruta. Ya el otro día cuando íbamos hacia Sevilla también estaba lleno de flores. Estas rosadas, unas como más color crema, unas blancas. Desconozco el nombre. Los girasoles, así que viene muy colorida la ruta. Estamos a tan solo 50 kilómetros de Portugal. Nosotros vamos a preparar unos mates para acompañar en la ruta. Veníamos hablando con Santi. O sea, siempre hacemos estos análisis de cómo hemos cambiado, ¿no? O sea, sin dudas que no somos los mismos Caro y Santi que allá en el 2019 tomamos esa decisión de salir a viajar por el mundo. Sin canas, sin arrugas. Y siempre a medida que ha ido pasando el tiempo, vamos hablando de cómo el hecho de ir conociendo más lugares del mundo nos hace valorar mucho más ciertas otras cosas que para nosotros eran cotidianas. No en el afán de caer en una comparación entre lugares del mundo, sino de valorar cosas que teníamos en la vida cotidiana y uno no se daba cuenta. Sí, como en cosas muy simples, digamos, el que tiene agua, que abre una canilla de su casa y sale agua, es algo que uno no valora hasta el momento que no lo tiene, porque ya naciste con eso y es algo que te parece totalmente normal, hasta que sos consciente que no es normal y que hay mucha gente que vive sin esa facilidad o sin ese recurso. Y muchas de estas cosas nos pasaron viviendo en el motorhome, ¿no? O sea, que uno tenía que empezar a administrar las cuestiones de la energía, del gas, del agua y demás. Después nos pasó cuando estábamos viajando por Latinoamérica de encontrar un montón de cosas que en otros países no estaban disponibles o funcionaban de una manera diferente y nos hacía valorar mucho más cuestiones de nuestro país. O a la inversa también, cosas que vos nunca habías tenido y que en otros lugares encontraste y te hace cambiar un montón la forma de ver las cosas. No sé, por ejemplo, acá en Europa hay lugares para dormir en motorhome por todos lados donde busques, y el que vive acá, nació acá y está acostumbrado a eso, le parece algo completamente normal y quizás no lo valore tanto como cuando uno estuvo en lugares donde las cosas son mucho más difíciles. Digo esto como se puede poner 1000 ejemplos, ¿no? Y hablábamos recién de que, por ejemplo, cuando llegamos acá la primera vez a Europa, después de haber estado viajando por América, con aspectos como estos, como los que mencionaba Santi, uno los valoraba un montón más. Pero después de estos últimos 4 meses viajando por África, nos cambió tanto este viaje, nos ha hecho crecer un montón. Y, por ejemplo, el hecho de ir al supermercado o simplemente ir a pagar con tarjeta o cosas que para nosotros en Argentina eran normales, pero que en muchos otros países no es la normalidad, cuando uno lo vuelve a vivir, te hace
valorarlo muchísimo más. O sea, no sé, el otro día que fuimos al súper era mirar el supermercado con otros ojos, o más con una sensación de agradecimiento de las oportunidades que uno tiene en la vida o de los servicios que hay disponibles o de las comodidades. O cosas tan simples como poner el GPS y confiar que sabes que te está mandando por un lugar donde realmente se puede pasar, digamos. Así que queríamos compartirles esa reflexión y también invitarlos a que si tienen ganas, valorar cosas de su cotidianidad. Siempre van a haber cosas para mejorar y siempre van a haber cosas que faltan, ¿no? Pero creo que darse el tiempo de disfrutar de lo afortunados que somos y valorarlo en un montón de cosas que en la vorágine diaria no se da cuenta. Y miren lo que vamos a hacer después de 4 meses. Hablando de cosas simples que te simplifican la vida. Estuvimos ahorrando todo el gas posible porque no teníamos cómo cargar. Miren lo fácil que es llenar el tanque de GLP. ¡Qué belleza! Para aquellos que sean nuevos en el canal, durante todo nuestro viaje por América, viajamos con las garrafas clásicas, como estas, las de propano. Nosotros viajamos con una garrafa argentina y en algunos lugares fue una odisea poder cargar gas. Pero bueno, para todos aquellos que quieran viajar por América, pueden ver todas esas experiencias en esa serie de videos. Y cuando llegamos a Europa, mandamos el motorhome sin garrafa porque iba a ser un poco menos complicado con las cuestiones del barco y demás. Y sobre todo porque decidimos instalar un sistema nuevo que se usa mucho acá en Europa y te facilita las cosas un montón, que es un sistema de GLP. Nosotros tenemos una garrafa instalada ahí en el motorhome y simplemente conectás y ya directamente cargas. Y cuando estábamos viajando por África, este sistema no existe. O sea, en realidad encontramos que si hubiésemos seguido por lo menos hasta Ghana, ahí se podía recargar, pero si no, siempre se usan las garrafas de propano. Por lo tanto, como no sabíamos hasta dónde íbamos a seguir viajando y demás, hicimos todo lo posible de cuidar el gas, tratar de usar más energía eléctrica y ahora ya estamos acá de vuelta recargando nuestra garrafa. Es un lujo lo fácil, simple y sencillo que es. Nuestra garrafa tiene 22 litros. Y miren, hemos gastado 10 litros en 4 meses y ahora con tan solo 10 euros ya la hemos llenado. Nosotros usamos el gas para la cocina, que tenemos ahí los 2 anafes, y para el calefón, y entonces viajando en estas épocas de calor hemos usado muy poco el agua caliente. Literalmente 5 minutos después estamos listos, GLP lleno. Nos vamos para una nueva frontera, nos vamos para un nuevo país. Frontera como una forma de decir. Es frontera, digamos. Que no haya nadie y que no haya que preparar documentación y lidiar con nada no implica que no sea una nueva frontera. Nos vamos rumbo a Portugal. Ya estamos en Portugal, no llegamos ni a acomodarnos. Pensé que era después del río. En verdad es acá, el río es el límite. Bueno, ok, estaba el cartel antes. ¿Habrá algún nuevo cartel? El límite está acá. Qué hermosura de paisaje. Ahora sí, nuevo país. Estamos en Portugal, nuestro país número 37. Y ahí estaba la hora, 12:42. Hemos ganado 1 hora de vida de nuevo. Ahora tenemos 4 horas de diferencia con Argentina. En España teníamos 5. Che, acá nos tenemos que desviar. Nos explicaron Sofi y Nico que hay que hacer un trámite con los peajes acá para patentes extranjeras. Así que allá vamos. A ver, ¿qué dice? Bueno, lo primero que hay que hacer es apoyar la tarjeta, dice que te da el recibo y entendemos que ahora todas las veces que pasemos por un peaje queda asociado a esta tarjeta. Listo. ¿Ya está? Eso es todo. ¿Y sale la patente algo o no? ¿Sí? Mira. Bueno. Así que veremos, después les contamos cuánto terminamos pagando en total. Chorando por uma nova ferida.
ya tenemos la jacuneta estacionada por acá. Estamos en la zona del puerto. Por acá hay más motorhome. Toda esta zona tiene una particularidad. Vamos a dejar acá una imagen aérea. Que las playas y el mar está como por allá lejos. No hay forma de llegar porque en el medio hay todas estas islas que forman parte del Parque Nacional, que ya, si todo sale como tenemos planeado, lo visitaremos mañana. Así que este fue el mejor lugar que hemos encontrado, lo más cerca del mar posible, que tenemos que decir que, si bien son las 3 de la tarde, el calor está bastante bien. Hoy estaba previsto mucho viento, así que creemos que por eso la temperatura iba a estar más baja. Hacen unos 28 grados. Mira, no, está re agradable. Obviamente que acá el sol hace calor. El estacionamiento es de pago, vale 50 centavos de euro la hora y se paga durante el día, la noche es libre, así que vamos a pagar lo que nos resta del día. ¿Esa es la bandera de Portugal? Ah, mira, es la primera que filmamos. Re bonito el lugar. Alguém que preciso pra não olhar mais pra trás.